Para conjurar el desvelo recurrí a artimañas supletorias y llamé junto a mí a los fieles Violante y Fabio, proveedores permanentes de sensualidad, y por decirlo todo en esta confesión retrospectiva, concluí, como otras veces, buscando alivio en el vicio de mi adolescencia y sustituyendo con simulacros serviciales que manejaba a mi arbitrio lo que la realidad me negaba. Procedí así, sin saberlo, como muchos artistas para quienes nada opera en el dominio de la voluptuosidad con tanta eficacia como los fantasmas obedientes y perfectos que guía y combina su imaginación. Fue una época singular, chocante e intensa. Me traslado hasta ella por el aire de los siglos, con horror y con curiosidad. Zanobi y Andrea, cómplices sin duda de su hermano en el objetivo de apoderarse de mí, no se apartaban durante el día de mi lado. Iba con ellos, no bien me levantaba a contemplar el adelanto del templete y luego me metía con los dos en el ninfeo o me detenía delante de las rocas desnudas y los veía acumular los dibujos de acuerdo con mis indicaciones. Los colmé de regalos y la gente murmuró, lo que me estimuló a acentuar los obsequios. Los celos de Segismundo me hicieron reír. Le declaré que si él y Mateo se atrevían a incomodarlos, no pararía hasta cortar sus orsiñanas narices. Vestidos como señores, los discípulos se henchían de orgullo, y aunque supe que los pajes los odiaban por el modo que hacían sentir su privanza, los dejé jugar a los príncipes, obcecado, encantado. Se repetía el caso de mi agarrotamiento temeroso ante Aúl, ante Adriana, ante Julia, jueces únicos de mi debilidad, y para desquitarme extremaba sobre los demás la tiranía. Cuando el templo estuvo pronto, el cardenal Madruzzo lo consagró en una ceremonia en la cual asistieron mis vasallos y para la cual convoqué a amigos y parientes. Monseñor León Orsini, Claudio Tolomei, el capitán Camilo Caula, Capello, vinieron a mi invitación. Betuzzi leyó los versos que había compuesto en honor de Julia Farnese. De vuestro ingenio angélico y celeste, del alma bella y del adorado pensar, de fuego inmortal y purísimo, de fe clarísima, en todos la belleza que huisteis por don del cielo. Eran evidentemente unos versos ramplones, pero fueron muy alabados. Madruzo, en mitad de la misa, pronunció el elogio engolado de la pobre Julia y añadió algunos conceptos acerca de la manera en que yo exaltaba su nobleza para la eternidad. Me abrazaron mis cuñadas con hartos gimoteos y llegué a la conclusión de que había pagado mi deuda a la mujer que había sido mi compañera distante y a quien empujé a pecar. De hinojos entre los cirios me dije que al fin y al cabo yo le había procurado sus solas alegrías, sus hijos y los brazos fugaces de Mervale. Horacio Orsini, de pies detrás de mí, apoyó su mano en mi hombro. Cecilia Colonna, Nicolás y mis vástagos me rodearon y tuve la impresión irónica de que yo, hombre para quien la familia valía como parte de un mecanismo genealógico de espléndidas vanidades, era también un hombre de hogar. Ese día partió Jacopo del Duca, al que recompensé pródigamente. Adujo que lo requerían los Zuccarí en Roma, y yo fingí creerlo. Las rojas mejillas de Zanobi y Sartorio me indicaron después que su maestro lo había abofeteado, pero jamás comentamos el incidente. Pensé enviar unos esbirros a acabar con Jacopo y vengar a quien ocupaba mi ánimo con tanta exclusividad, pero mi cobardía me aconsejó que no aventara un asunto susceptible de suscitar, entre los de Mantua y los de Urbino y los de Florencia, ridículos comentarios. Por la noche, Silvio de Narni me sugirió que inauguráramos por nuestra cuenta el nuevo templo. Muy tarde nos escurrimos hasta la capilla cuya cúpula espejeaba el claror de la luna, presidiendo el laberinto de fosos de piedras y de herramientas abandonadas, extendido hacia las faldas de la colina que remata el castillo de Bomarzo. El astrólogo trazó en el suelo, debajo de la cúpula, los polígonos de la estrella de David y colocó en sus ángulos delgados cirios negros. En el centro ubicó unos pergaminos anudados y yo, de rodillas, en el almohadón bordado con mis armas, desde el lugar que había ocupado durante el oficio religioso de la mañana, pálido, ojeroso, punzante la proa de la espalda, enfundado en un traje color humo. Le ténébreux le bœuf, le inconsolé. Reconocí las cartas manoseadas del alquimista Dastin. Dos ángeles del Peruchino que pertenecieron a mi abuelo Franciotto nos espiaban con azoro desde el altar. Silvio balanceó el incensario y se esparció alrededor un perfume como de almizcle, los nombres casi olvidados de Amón, Saracil, Satayel y Hana, que yo había oído por primera vez de labios de Paringenio en la vía Flaminia, resonaron en la mágica invocación, pero no acudió ningún demonio. Solo un insecto entró peludo, agresivo, revoloteando sobre las ceras y proyectando su sombra loca a las bóvedas. Quizá fuese un embajador extraordinario. Silvio no se inmutó y continuó sus preces.
Luego se acercó al altar, juntó las manos y rezó 3 avemarías. El largo trato con los estudiosos del más allá le había enseñado a mantener buenas relaciones con Dios y con el diablo. Su rito me pareció una pantomima, sin más valor que el de meramente decorativo que tanto traía mi gusto por lo excepcional. Por si acaso, rogué también silenciosamente, sin dirigirme en particular a ninguna potencia ultraterrena, y abarcándolas a todas en mi devoción, para que se aclarara el misterio de los manuscritos y se me concediera la vida sin fin. Iba a pedir además que Zanobi me acompañara en las alternativas de ese viaje eterno, pero se me ocurrió que no debía extremar la pretensión difícil, y permanecí inmóvil, unida las manos, mientras Silvio sacudía el incensario cuyos braseros subía y bajaba, como un pájaro rojo entre los cirios. Salimos a la mudez de la noche. Nubes espesas ocultaban la luna y disimulaban las siluetas de piedra que emergían como velámenes extraños de la tristeza del valle talado, violado, desventrado, revuelto, como las olas de un hosco mar. Me estremecí. Estaba en un hechizado paisaje de Ariosto, digno de sus héroes, y sin embargo me estremecí y hundí la cabeza en el capuz del luco. Cuídate de ese niño, señor duque, murmuró el de Narni. Cuídate de Zanobi. Encogí de hombros. Nada me importaba mucho. Quería verlo el siciliano, tenerlo cerca, no quería más. El destino combinaría los detalles mediocres de nuestro vínculo. Quería verlo avanzar, grave y delicado, a la sombra de las esculturas inmensas que narraban mi vida. Él quedaría en las memorias como otra escultura, breve y movediza, quedaría como el resumen vibrante en medio de los quietos colosos de mi inquietud, de mi desesperación, de mi ansia de sobrevivir, de ser. La realización material de los monumentos dirigida por Zanobi y por Andrea estaría a cargo de los propios artesanos de Bomarzo. He referido hace muchas páginas la impresión que me causó cuando regresé de Florencia al castillo y empecé a traducir a Lucrecio, observar que algunos de los obreros que llevaban a cargo las modificaciones arquitectónicas impuestas por mi padre, aprovechando el reposo, labraban piedras de blando peperino local, y dije que les daban una forma fantásticas y toscas que traían al magín la tradición etrusca de nuestro suelo. Esos hombres serían quienes tomarían sobre sí la labor. Puesto que yo deseaba madurar una obra distinta, también serían distintos sus ejecutantes, ni artistas famosos o avesados, ni sabios técnicos, solo unos hombres del lugar, unos hombres cualquiera, crecidos en esas oquedades volcánicas y enraizados en su tierra rebelde, unos hombres de aquellos que, al cabalgar yo a través de la calleja aldeana, se ponían a las puertas de sus casucas en las tardes del estío, charlando y tallando para distraerse, para ocupar las manos hábiles, fragmentos de piedra dócil. Si Miguel Ángel Buonarroti no podía esculpir las rocas de Bomarzo, no las esculpiría ningún otro maestro. Quedaría esa responsabilidad para sus hijos, para quienes, como yo, habitaban en esa zona desde el amanecer de los tiempos, y la sentían como no sería capaz de sentirla ningún esteta contratado. Por intermedio del intendente cité a los que más condiciones parecían tener para la faena. Me escucharon con asombro y no obstante que les anuncié remuneraciones tentadoras, trataron de esquivar mi capricho, porque los asustaba un compromiso tan inesperado, tan diverso de su heredada dedicación al pastoreo, a la labranza. Pero yo barrí con un ademán sus réplicas y mandé que sirvieran vino del mejor, con los vasos en las manos, deslumbrados por la majestad de los bustos imperiales y por el espanto del Minotauro, pues los recibí aparatosamente en la galería espléndida para conferir a la entrevista una ejemplar significación. Se miraban los unos a los otros. No mencioné, como es natural, la idea de que esos gigantescos monstruos simbolizarían episodios de mi existencia. Le dije, en cambio, que siglos atrás, cuando era mayor la grandeza cesárea de Roma, en los jardines del teatro de Pompeyo, que fue luego palacio de los Orsini, había una colección de fictae ferae, de simulacros, de quimeras y animales feroces de mármol, y que lo que yo deseaba era dotar a Bomarzo de algo semejante, utilizando para ello las propias rocas en sus emplazamientos. Asusé su ufanía lugareña explicándoles que no solo ni en Muñano, ni en Bracciano, ni en Caprarola, ni en Bagnaia, sino tampoco en Roma y en Florencia habría nada que se comparase con nuestras colosales esculturas. Mateo Orsini, escéptico, me oía desde un rincón. Para él la única forma digna de destacar se fincaba en la gloria militar, y sus ojos se volvían con nostalgia hacia el estandarte que proclamaba nuestra lucha en Gestín, y que, a pesar de haber sido confeccionado con la falda de una gitana, investía ya los atributos de la definitiva autenticidad, que por lo demás merecía. Segismundo me prestaba atención también. Brillaba su ojo solitario junto a la negrura del parche. Él era todavía más escéptico.
Deslizaba sus dedos huesudos como sobre las cuentas de un rosario, sobre el lapislázuli y las perlas del collar que conservaba como testimonio de su amistad con Pierluigi Farnese, y calculaba sin duda que la notoriedad envidiable no deriva ni de la audacia artística ni de la victoria bélica, porque las satisfacciones del arte y de la guerra palidecen ante las que provee el triunfo mundano de la elegancia señorial en las cortes refinadas. Y los dos sicilianos, Zanobi y Andrea, finos como ángeles morenos, pasaban con los pajes en medio de los labriegos aturdidos, llenándoles las copas y susurrándoles palabras de entusiasmo. Desde entonces, por los caminos del Lacio, comenzó a florecer la leyenda de que el duque de Bomarzo proyectaba llevar a cabo en su dominio medieval algo nunca visto. El fijoneo trajo hasta mis tierras a muchos patricios canosos de saber qué haría yo exactamente, porque las villas que se levantaban en los alrededores de Roma, a imitación de las clásicas delicias agrestes, engendraban tormentas de soberbia, de rivalidad y de rencor, pero no vieron más que unas zanjas y unos parapetos y unos niveles incultos y unas rocas en torno a las cuales se afanaban por los aldeanos con escoplos de cantería y con martillos, guiados por dos muchachos inexpertos. Ni siquiera el cardenal Hipólito de Este, hijo de Lucrecia Borgia, gobernador de Tívoli, que por esos años se ocupaba de transformar la vieja residencia de esos funcionarios, antiguo convento, en el palacio más maravilloso, captó, con ser sutil, la singularidad de lo que yo planeaba. Estuvo a visitarme acompañado por un séquito de tal boato que, como era en otoño, hasta los criados vinieron envueltos en pieles de zorro gris. Fue mi huésped durante 2 días. Hablamos de nuestros lazos familiares, de mi admiración por Isabel de Este, de la gota que lo atormentaba, del zumbido que martirizaba sus oídos, y es curioso que optara por una solución tan sonora como la de las construcciones acuáticas, con sus murmullos y ecos incesantes, que debía enloquecerlo, y de que la osadía de su creación, su villa, se dibujaba como una arquitectónica ofrenda destinada a exaltar los trofeos del agua, mientras que la mía sería la exaltación de la piedra, de suerte que no conseguimos comprendernos. Él había llegado a Tívoli de muy lejos, imbuido de historias linajudas que no guardaban relación alguna con ese sitio, en tanto que yo estaba afincado en Bomarzo, espiritual y físicamente desde el comienzo de las centurias. Yo era un etrusco y él era un cosmopolita, mitad italiano y mitad español. El agua que brotaba de 1000 fuentes entrelazadas subrayaba en Tívoli con su prodigiosa orquestación que se deshacía en chorros, en espumas y en frías irisaciones, en consistencia holandera, casual, de su vínculo. Las estatuas esparcidas entre las fuentes, las escalinatas, las grutas y las belvederes del Tívoli parecían de agua también, agrietadas por las erosiones bajo la felpa de los musgos húmedos, asomando entre los plumajes y las cortinas de frescura trémula que multiplicaban los sucesores de Ferrara Borgia. En cambio, las rocas de Bomarzo expresarían solemnemente, reciamente, lo íntimo de las ataduras que a ella me unían, y que por su intermedio, hundiéndose en sus opacas materias y atravesándolas, alcanzaba el corazón de la tierra y de los sepulcros arcaicos. Dos conceptos se enfrentaban, el frívolo del cortesano y el grandilocuente del cardenal Hipólito, que se destacaba sobre el fondo rumoroso de sus cascadas, y el feudal, esotérico, inquietante, personalísimo del duque de Bomarzo, que se perfilaba sobre la perspectiva inmóvil y muda de sus monstruos de piedra. Por un lado, la vaporosa arrogancia, la transparencia de los penachos multicolores que se burlan del tiempo, porque el tiempo se desvanece en sus burbujas. Por el otro, la asentada terquedad, la fuerza estática, petrificada de los siglos, y aunque esa disparidad no correspondía a la realidad misma de los promotores de ambos conjuntos plásticos, nos tocó a Hipólito de Este y a mí encarar dos criterios divergentes de la vida y del mundo, puesto que nuestras obras, cuando son grandes, nos trascienden, nos dejan atrás en su libre evolución dinámica. Probablemente, mientras andábamos por las terrazas de mi propiedad, él apoyado en el brazo del giboso y quejándose de la gota, de los dos columbramos las esencias de ese antagonismo superior a nosotros, si bien ciertos rasgos del cardenal participaban del concepto refinado por la alegoría de Bomarzo, y varias de mis características fundamentales correspondían los que la villa de éste representaba, pero lo cierto es que no nos entendimos y que los elementos contrarios, el agua y la piedra, en los cuales se concretaba la raíz de nuestra disparidad, nos separaron.